Vamos a hablar de esto con Luis Urtubey, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Jujuy. Luis Urtubey, Néstor Zula, buen día, ¿cómo le va? Hola Néstor, buen día. ¿Cómo estás? Bien, Y bueno buen día a Luis, la audiencia. buen día. Relátenos por favor los sucesos, cómo se llega a esta situación de tensión y de enfrentamiento social en la provincia de Jujuy. Bueno, en realidad es muy difícil resumir en muy poco tiempo, pero destaquemos las cuestiones que son importantes. Arrancamos diciendo que esto comenzó a partir de huelgas convocadas por los dos gremios docentes más importantes de la provincia. CEDEMS, que es el gremio de los docentes de enseñanza media y superior, y ADEP, que es el gremio de los docentes primarios. Hay otros menores menores digo, por cantidad de afiliados que se fueron sumando, inclusive gremios relacionados a la actividad privada. Cosa inédita en esta provincia, por lo menos de lo que recuerdo en los 2000. La verdad que en el siglo pasado, a fines de los 90, quizás hayan participado de huelgas y movilización. De esto hacen ya 3 semanas, porque comenzó el lunes 3 de junio. Al medio de esto, y después de haber sido realizadas en ese momento a un mes y días cortos, habían ocurrido elecciones en Jujuy, había ganado la fórmula oficialista, que no la integraba el gobernador, pero que sí, obviamente, él era el responsable del armado. Tan es así que el candidato que triunfó es el actual ministro de Economía, que sucederá a Gerardo Morales, si todo sigue dentro de esta normalidad, bien entre comillas, que hay en este momento. Al sumarse todo este tema de la Convención Constituyente, que si bien es legal, al día de hoy podemos decir que esta nueva Constitución que nos rige a los jujeños carece de legitimidad por una serie de sucesos que fueron aconteciendo, para decirlo rápidamente. Una Constitución aprobada en menos de un mes de discusión, en donde no se permitió el uso de las palabras en reiteradas oportunidades a los constituyentes del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que finalmente optaron por retirarse, y que contó con el aval de los constituyentes del Frente Cambia Jujuy, que es integrante de la Alianza Cambiemos, digamos así, a nivel nacional, y el Partido Peronista en su versión oficial, porque el peronismo, o sea, la versión partido justicialista, porque el peronismo en estas últimas elecciones en Jujuy fue con 4 candidatos distintos, y no hablamos de unas PASO, sino de unas elecciones generales, que se realizaron a principios del mes de mayo. Sí. Además Ahora, de todo esto, se suma la participación activa de las comunidades de pueblos originarios a lo largo y a lo ancho de la geografía jujeña, sobre todo marcando presencia en las rutas, primero con cortes parciales y después finalmente en algunos puntos centrales o nodales con cortes totales. Ahora, Urtubey, por favor, relátenos cómo se desencadenaron los hechos de violencia. Usted nos habló de los cortes, nos habló de la aprobación de la Constitución, de cómo se eligieron los constituyentes, de que el peronismo formó parte de la reforma constitucional. Ahora, ¿cómo es que se desencadenan los hechos? ¿Cómo que es que fracasa el diálogo para el desalojo de rutas o para el desalojo parcial de rutas, para dejar un pasillo para que alguien pase, digamos? ¿Cómo se desencadena, cómo se rompe el diálogo y empiezan los palazos, los piedrazos, lo que haya ocurrido? Bueno, porque en realidad el gobierno tenía hasta hace, digamos, un día o dos, hoy es sábado hasta el jueves,
y ya voy a decir por qué digo hasta el jueves, Ujú. una, una definición de lo que es el diálogo que no es acorde con la realidad. Esto que nosotros estamos haciendo ahora es un diálogo, es decir, ustedes me preguntan, yo respondo, o al revés, eventualmente yo puedo preguntar algo, que de hecho lo hice cuando me contacta el productor para Ujú. decirme si ya podía salir al aire. Bueno, eso es un diálogo, es un intercambio entre partes. Ujú. Eh, y este gobierno entiende por diálogo decir las cosas que pretende, que cree que deben ser llevadas a la práctica, impuestas, digamos así, y no siente que lo imponga, sino simplemente que entiende que así se dialoga, por el hecho de ser gobierno. Y bueno, por el hecho de ser gobierno no hay que romper el diálogo. Al contrario, un gobierno siempre tiene, por lo menos desde nuestra mirada, como hombres y mujeres que estamos convencidos que la democracia es mucho más que un acto eleccionario, que tenemos un compromiso con el tema de los derechos humanos, entendemos que los gobiernos son los principales responsables de mantener el diálogo por todos los medios posibles. Cuando Sí. se acaban esos medios, cuando se agotan esos medios, cuando no hay ninguna otra posibilidad de, bueno, ahí recién es cuando un gobierno puede imponer, digamos así, las cuestiones que le parezcan importantes, acorde al tema que se esté tratando. Mientras tanto, es el principal responsable. Este gobierno nunca sintió eso, es más, nunca sintió la responsabilidad de gobernar, porque de hecho, Sí. y no es que lo diga yo, cualquiera puede ir y revisar las redes sociales del gobernador, Sí. entre ellas Twitter, y fijarse qué es lo que tuitea, y entre otras cosas, por Twitter, lo cual, bueno, estas cosas que tiene la posmodernidad, Sí. porque no es el único que lo hace y eso hay que reconocerlo, Sí. eh, y se culpa, responsabiliza al gobierno nacional, a Milagro Sala, al comando mapuche iraní, Diaguita, Vilela, bueno, ya no sé, a cualquiera, Sí. pero Ahora, Urtubey, sobre todo apuntando, sí. sobre todo Este apuntando cambio, los cañones. sí, Urtubey le quería preguntar, este cambio en Morales, ¿está vinculado a sus postulaciones como vicepresidente, presidente? Bueno, fue primero candidato a presidente, ahora es candidato a vicepresidente. ¿Está vinculado a querer mostrarse como un halcón, esto que está de moda en Juntos por el Cambio, entre esta división entre halcones y palomas, aunque a veces parecen todos halcones? Eh, ¿Está Bien, vinculado a esto de desde, querer mostrarse como un sector duro que no va a permitir los piquetes, que no va a permitir ciertas cosas cuando él llegue a ser vicepresidente, presidente o lo que o cual sea su aspiración nacional? Es por eso o siempre tuvo la misma actitud? O sea, ¿es temporal vinculada a la elección o siempre tuvo la misma actitud Morales? en realidad desde lejos, a la distancia, desde Buenos Aires, desde la Patagonia, cuando uno no tiene la información y no tiene el pulso del día a día, pareciera que fuese así, que en realidad es ahora que se quiere mostrar con una mano dura, con un sistema férreo, pero en realidad desde de siempre. No Mm. olvidemos que el 16 de enero del 2016, con apenas un mes y 5 días de haber asumido el gobierno que legítimamente ganó, porque efectivamente fue así, no fueron elecciones fraudulentas, ni mucho menos. eh, Ese día, 16 de enero, encarceló a Milagro Sala usando para ello el código contravencional. Y digo que encarceló él, porque fue una orden directa del gobernador, o sea, Ujú. y él lo ha dicho en más de una Ujú. oportunidad. Por Ujú. ejemplo, una de sus frases de cabecera, cuando se ofusca, cuando se enoja, es: no la voy a soltar a Milagro Sala. Y bueno, Claro, si yo soy el gobernador y digo no la voy a soltar a Milagro Sala, cual si fuese el juez de la causa, claro, le corresponde a la y justicia eso. evidentemente tengo un problema. Y nosotros entendemos que Morales tiene esa impronta que en los últimos años se puede
haber ido agudizando y que particularmente en este último tramo fue absolutamente a propósito que la fue agudizando, porque además tiene seguramente contratada una agencia de campaña, porque él estuvo de campaña, por la suya, digamos así, porque él aspiraba a ser, aparentemente, a ser presidente, porque hace 2 días era postulante a presidente para las PASO, para las PASO, y de pronto aparece vice de la reta. En realidad, si uno hace una mirada y pone blanco sobre negro y pone sobre la mesa papel, lápiz y empieza a anotar todas las cuestiones que aquí se cruzan, estaba más que claro que él apuntaba en realidad a integrar una fórmula donde el radicalismo tenga peso propio, evidentemente, como vicepresidente o vicepresidenta se puede tener peso propio. Y él es un hombre que toda la vida ha sido un animal político. Él se levanta muy temprano, eso no se le puede negar, recorre la provincia, viene recorriendo el país, va a todas partes. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, entre otras cosas, usando el avión sanitario de la provincia, por ejemplo, incluido un viaje a Brasil. Es decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vemos nosotros y señalamos nosotros? Que si bien es un gobernador electo, por la suma de sus actitudes demuestran que él no tiene un profundo convencimiento de los valores democráticos. Una lástima porque cuando arrancó en política, ya por los primeros años del 80, porque él viene, no es una persona que ha llegado hace 2 días a desarrollar una larguísima carrera política, ha sido siempre un militante radical, pero bueno, el radicalismo ha tenido un comportamiento del 83 a esta parte, bajo y analizamos el sello Unión Cívica Radical, que no es que ha sido errático, sino que ha ido de a poco derechizándose y cada vez más. Y este es uno de esos momentos. Bien. Bueno, Luis La Urtubey, fuerte represión, sí. La fuerte represión desatada a partir del no diálogo explica muchas cosas. Como explica que la policía se haya infiltrado, como explica el comportamiento de la policía. Los acontecimientos fueron el día martes, digamos, los sucesos de fuerte represión, miércoles, jueves, viernes y sábado. Hasta hoy, sábado, seguimos recibiendo nosotros denuncias de personas que, además de ser perseguidas y de haber sido encarceladas y que han recuperado su libertad entre los días miércoles, jueves y viernes, los siguen hostigando, los siguen amenazando. Esto habla a las claras de cómo funciona la policía de la provincia de Jujuy y hay que fijarse de quién depende esa policía. Bien. Luis Urtubey, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Jujuy, muchísimas gracias. Por nada, que tengan buenos días. Gracias por el contacto. Igualmente, buen día, muchas gracias por haber hablado con nosotros, muchas gracias.